Hola amigos y bienvenidos a este episodio en el cual vamos a discutir finalmente el Plutón en Acuario. Que bueno, Plutón en el momento que grabo esto, Plutón ya ingresó en Acuario, pero como saben va a retrogradar a mediados de este año y recién va a ingresar definitivamente en Acuario en noviembre de 2024. Y se va a quedar ahí hasta el 2043. Yo en algún momento dije que pensaba que se iba a quedar hasta el 2040, me confundí con la duración del ciclo de la conjunción Júpiter-Saturno de 2020, que obviamente dura 20 años y termina en el 2040. Plutón se va de Acuario en el 2023. Perdón, en el 2043. Así que va a estar, bueno, entre entradas y salidas unos 20 años, porque el primer ingreso de Plutón en Acuario fue en el 2023, después retrogradó hasta Plutón en Capricornio, después ahora volvió a entrar, etcétera. Y bueno, ¿qué significa el Plutón en Acuario y qué cambios trae Plutón en Acuario? Bueno, es difícil decirlo, ¿no? Bueno, yo busqué por internet el significado de Plutón en Acuario y inclusive es gracioso porque se lo pregunté al chat GTP, ¿no? Que es digamos, una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? A ver qué me decía de Plutón en Acuario, que justamente la inteligencia artificial, el boom de la inteligencia artificial es una de las consecuencias de Plutón en Acuario. Y bueno, este chat me dijo, esta inteligencia artificial me dijo que, bueno, trae transformación de las estructuras políticas, de las estructuras sociales, tiende a influir en los cambios significativos en las estructuras sociales, en las normas establecidas, puede haber un impulso hacia la reforma y la revolución de las instituciones sociales, políticas y tecnológicas. Dos, innovación y cambio radical. Es un signo asociado con la innovación, la originalidad, y cuando se combina con Plutón puede manifestarse como cambios radicales y transformadores en el pensamiento y la tecnología. Tres, obsesión por el progreso. Las personas con esta posición pueden sentir una obsesión por avanzar y progresar tanto a nivel personal como social. Cuatro, investigación y descubrimiento. Plutón en Acuario puede estimular el interés en la investigación científica, la exploración espacial, el descubrimiento de nuevos conocimientos que puedan transformar nuestra comprensión del mundo. Y 5 decía, 5, rebelión y desafío, ¿no? Rebelarse ante las normas establecidas o rebelarse contra la autoridad en general. Y 6, intensidad emocional en el ámbito social. No sé si emocional es la palabra, porque Acuario no es emocional, pero bueno, una intensidad transformadora en las relaciones sociales, porque Acuario es un signo colectivo, ¿no? En principio todas estas etiquetas están bien, tienen sentido, es decir, tiene que ver que es una combinación de lo que sabemos acerca de Plutón, que es transformador, y bueno, todo lo que tiene que ver con Acuario, con lo colectivo, con la tecnología de punta, y sabemos que Acuario es el signo que derrumba las estructuras capricornianas, ¿no? Que está más allá de las estructuras capricornianas. Pero bueno, todas estas son un poco las respuestas estándar, ¿no? Así me interesaba hacer un video sin recurrir un poco a lo que dice todo el mundo, porque ya están todos los otros videos que vienen posteándose desde hace años. Y para explicar un poco Acuario, voy a recurrir a una de las personas que más saben de astrología y a un hombre muy sabio que es Eugenio Caruti, ¿no? Y Eugenio Caruti, el astrólogo argentino Eugenio Caruti, dice que cuando habla de Acuario, habla de la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Aquello que es totalmente nuevo y singular y único, ¿no? Y la singularidad, cuando aparece una singularidad, en caso de que aparezca, esto es algo muy problemático para los seres humanos, porque los seres humanos tendemos a pensar en categorías y en categorías conocidas, ¿no? Es decir, para que exista una categoría tiene que haber algo que ya conozcamos que nos haya, digamos, obligado a darle una categoría a alguien, ¿no? A ese algo, ¿no? Entonces cuando ocurre algo totalmente nuevo, no tenemos cómo comprenderlo, no tenemos cómo asirlo, porque no cabe ninguna de las categorías que estamos, ¿no? Que no podemos aplicarle ninguna categoría de conocimiento, ¿no? Y esto es lo que decía Hoyo acerca de la mente. La mente vive en el pasado porque solamente puede clasificar lo que ocurre digamos, clasificar, solo vive en el pasado porque las categorías vienen de cosas ya conocidas en el pasado, entonces por eso nos perdemos de vivir en el presente, ¿no? No lo dice solamente Hoyo, lo dicen todos los gurúes y los meditadores y los yogis y toda la gente iluminada y eso, ¿no? Entonces, Acuario tiene mucho que ver con estos fenómenos que son singularidades, ¿no?
Eugenio Caruti comenta algo interesante, dice que en el mundo científico solo hay lugar para una singularidad, que es el Big Bang, que es la singularidad que creó el universo, ¿no? Y después no hay casi espacio en la teoría científica o cientificista para nuevas singularidades, porque se supone que el Big Bang crea las leyes del universo y las leyes físicas son leyes que no se pueden violar, entonces no hay lugar para singularidades, ¿no? Solamente hubo lugar para una singularidad, que es el Big Bang, esto explicado rápidamente, ¿no? Y es interesante porque las personas cuando discuten un poco esta teoría dicen, pero ¿cómo? Ustedes son tan científicos, sin embargo creen en el Big Bang, que se creó el universo de la nada, ¿no? Lo cual es muy parecido a la idea de Dios creando el universo, o a los dioses creando el universo. Sin embargo, estas personas tan científicas dicen, bueno, no, eso la singularidad ocurrió porque como no había leyes físicas, se pudo dar una singularidad, pero después no se pueden dar más singularidades, ¿no? Y esto está resumido y esto también lo dice Eugenio Caruti, no quiero quedarme con palabras que no son, digamos, hacer mías palabras de otros. En la frase de Einstein en un momento estaba en una discusión con respecto de cómo se movían las partículas subatómicas y dijo, Dios no juega a los dados, ¿no? Como diciendo, en el universo no hay nada que sea azar. Sin embargo, la astrología y Acuario parecen decirnos que sí hay singularidades, ¿no? Y las personas que tienen mucho Acuario saben esto, saben que les tocan situaciones, suelen tocar situaciones donde no tienen un marco de referencia, ¿no? Esto es muy común con el ascendente Acuario, a uno le empiezan a ocurrir cosas que no le pasan a nadie más y dice, no tengo un espejo donde mirarme porque esto me está pasando a mí, no le pasó a nadie. Un ejemplo muy típico de alguien ascendente Acuario, Lionel Messi, ¿no? Es decir, un chico de 12 años que se lo llevan a vivir a que toda la familia juega al fútbol bien y toda la familia se muda a otro país para que él siga jugando al fútbol y cuando llega a un país nuevo es un extraño que venía de otro país. Y bueno, no había nadie en el mundo o en su mundo al cual le hubiera ocurrido eso, ¿no? Es decir, era una situación única, ¿no? Y fíjense que Messi yo en algún momento voy a hacer la carta natal de Messi. Messi es, digamos, cuando se habla de Messi, bueno, se dice que es único, es irrepetible, es digamos, 1 en 1.000.000, es un tipo fuera de serie, como jugador de fútbol, ¿no? Hace cosas que no hizo nadie, es un genio, bueno, son todas conceptos acuarianos, que va mucho con el ascendente Acuario. Yo hice la carta de Charly García, ¿no? Y Charly García, con Charly García había una discusión porque algunos decían que tenía ascendente Capricornio, yo no lo veo para nada con ascendente Capricornio. El ascendente Capricornio tiene que aprender la responsabilidad, el ascendente Acuario tiene que aprender a ser una persona única, y Charly García siempre fue una persona muy única, ¿no? Y además tenía la apariencia, ¿no? De ya decir, el ascendente Acuario nos da una apariencia fuera de lo común. Charly García siempre tuvo el bigote de 2 colores, bueno, todas esas cosas lo discuto en la carta de Charly García, no quiero charlarlo acá. Y fíjense que Charly García, su primer banda se llama Sui Generis. Sui Generis quiere decir algo sin género, que es justamente algo que no tiene categoría, que no se puede categorizar, que no entra en ninguna de las categorías conocidas, ¿no? Que lo cual es algo terriblemente acuariano, ¿no? Entonces, yo creo que esta explicación de lo que es Acuario nos da un poco la clave de qué podemos esperar con esta entrada o con este ingreso de Plutón en Acuario, ¿no? A ver, sabemos que la vez anterior que Plutón estuvo en Acuario, alrededor de 1780 y pico, ¿no? Nos dio la Revolución Francesa, ¿no? Y la creación de lo que sería el concepto moderno de república, ¿no? Es decir, la idea de que los reyes tienen que, digamos, que ya el sistema monárquico y el sistema tradicional ya no era sostenible y que tenía que emerger otro gobierno en el cual gobernara el pueblo, entendido como no como la nobleza y el clero, sino como los burgueses y los campesinos, o los burgueses y el proletariado, por usar esas categorías, ¿no? Y esto, por supuesto, fue algo muy acuariano, tiene que ver con rebelarse ante las estructuras de poder capricorniano, reformar esas estructuras de poder capricorniano, rebelarse ante la autoridad, imponer nuevas ideas, imponer ideas progresistas, ideas de igualdad, ¿no? Ahora,
¿qué significa esto? Que va a venir una nueva revolución francesa y que vamos a ver cambiar, digamos, de vuelta a nuestro sistema político para ir a un sistema político más, más igual o más, no sé, más acuariano. Puede que algo de eso ocurra, porque con Acuario tiene que ver con estas cosas, entonces con Plutón en Acuario, es decir, se va a extender una energía acuariana. Pero lo que tenemos que entender de la Revolución Francesa es que era algo totalmente, justamente, era algo totalmente único, algo totalmente nuevo y algo que no había ocurrido nunca, es decir, que no entraba dentro de la categoría de los conocidos, es decir, nunca, cuando había un rey, nunca el pueblo se le había... A ver, sí se había habido obviamente alzamientos y golpes, y eso ocurrió todo el tiempo, golpes de palacio, pero siempre que alguien había, digamos, le había cortado la cabeza a un rey y había puesto inmediatamente otro rey, ¿no? Es decir, muerto el rey, viva el rey, ¿no? El rey ha muerto, viva el rey. Es decir, la idea era que a nadie se le había ocurrido decir vamos a cortarle la cabeza al rey y vamos a hacer una república y vamos a gobernar nosotros y no va a haber rey, ¿no? Y esto era la irrupción de lo nuevo, la irrupción de la singularidad acuariana, ¿no? De aquello que no se había visto nunca, de aquello que no tiene categoría sui generis totalmente, ¿no? Que no tiene categoría porque nunca se ha visto, ¿no? Es decir, Acuario tiene que ver con esto, ¿no? Nos estamos enfrentando con algo que no podemos referenciarnos en el pasado, no podemos mirar al pasado para tratar de entenderlo porque esto no ocurrió nunca, ¿no? Fijémonos que con la conjunción de Júpiter, Saturno en Acuario ocurre en el medio del coronavirus, ¿no? Y la pandemia de coronavirus también fue, si bien tuvo mucho que ver con, pues, digamos, Plutón estaba al final de Capricornio y tuvo mucho que ver con Capricornio, con la cuestión de los límites y las restricciones y la cuarentena y poner restricciones a toda la humanidad y todo eso fue muy capricorniano. La vivencia bueno, ¿qué hacemos con esto? Esto era algo que no había ocurrido nunca, ¿no? Entonces no había referencia. ¿Qué hacemos en una pandemia global de coronavirus? Esto nunca pasó, es decir, tenemos que aprender ahora qué pasa porque no hay manera de saber cómo actuar, ¿no? Porque no podemos mirar hacia atrás. Ninguna de las... Hubo otras pandemias, tuvo la pandemia del SIDA, tuvo la pandemia de la fiebre, de la gripe española de 1918, pero esto no tiene nada que ver con eso. Vivimos en un mundo global y el desarrollo científico es totalmente diferente. Entonces había que lidiar con una situación totalmente nueva y totalmente desconocida, y Acuario nos pone en esa situación siempre. Fíjense lo que ocurrió, yo estoy obviamente... grabando esto en la Argentina, ¿no? Entonces fíjense lo que ocurrió en la política argentina. Si en la Argentina siempre venía gobernando un poco el peronismo y había en todo caso una coalición o un partido antiperonismo donde el no peronismo, digamos, se resguardaba, que era Juntos por el Cambio, y cuando venían las elecciones, las primeras elecciones dentro de la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, la gente dijo, bueno, el peronismo viene de capa caída porque vienen haciendo, digamos, hay mucha inflación, vienen mandándose muchos errores, es el fin del ciclo kirchnerista. Obviamente gana el no peronismo, gana el Juntos por el Cambio y gana, no sé, la presidenta será Patricia Bullrich o Larreta, ¿no? Que eran los dos dirigente de Juntos por el Cambio. Bueno, el presidente hoy es Javier Milei, que era algo que no esperaba nadie, era una persona que no tiene partido, es una persona con ideas extremas, que tiene minoría en el Senado, ¿no? Que quiere gobernar por decreto, que peleándose con todo el mundo, y bueno, estamos... Y hay unas cuestiones, ¿no? Entonces yo lo que dije desde el principio de Javier Milei, fíjense que no podemos aplicarles las categorías conocidas a Javier Milei. Algunos dicen, bueno, viene a hacer lo que hizo Menem. No tiene nada que ver con Menem. Menem había sido gobernador 2 veces, era un político nato, es decir, Menem fue nada más que político, aún en la época de la dictadura hacía política, se reunía con Macera, yo hice la carta natal de Menem, era peronista, así que, digamos, venía del corazón de la política, ¿no? Es decir, el peronismo fue de alguna manera el partido del poder en Argentina, ¿no? También era una persona que le gustaba tender, digamos, puentes, no se peleaba con todo el mundo, era una persona con luna en Libra que era muy seductor y enseguida tendía puentes con la política, conocía muy bien todo, era el maestro de lo que se llama la rosca política, ¿no? Bueno, la negociación política, ¿qué querés a cambio? Yo quiero tal cosa, ¿qué me pedís vos a cambio de esto que quiero yo, ¿no?
Javier Milei no es ninguna de estas cosas, no es ni peronista, ni viene de las ideas, ni le importa la política y no tiene la menor experiencia política, de hecho tiene mucha inexperiencia política y está en minoría. Menem tenía obviamente la mayoría en el Senado, mayoría en el Congreso, mayoría de gobernadores. Javier Milei no tiene ni un gobernador. Es una situación totalmente nueva, no tiene nada que ver con los 90 ni con Menem, a pesar de que hay una vuelta a ciertas ideas, por supuesto, pero... y Acuario nos trae esto, nos trae situaciones en las cuales miramos y decimos, ¿qué hacemos con esto? Y no podemos hacer nada porque es decir, no es que no podemos hacer nada, no podemos mirar al pasado para referenciarnos con respecto a lo que está ocurriendo ahora, porque todas las situaciones son sui generis, todas las situaciones son situaciones que son singularidades que están ocurriendo ahora por primera vez, ¿no? Entonces, si tomamos este punto de vista de Acuario, es decir, es muy difícil hacer un video, un episodio, una profecía de qué es lo que va a ocurrir con Plutón en Acuario. Justamente va a ocurrir algo nuevo, va a ocurrir algo inesperado y va a ocurrir algo que nunca habíamos visto, ¿no? Y lo primero que está ocurriendo con Plutón en Acuario es algo que se sabía que el desarrollo tecnológico seguramente iba a ser amplificado, pero bueno, surge toda esta cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, los humanos, no es que nunca tuvimos inteligencia artificial. Yo soy aficionado al ajedrez, juego mucho al ajedrez, y las computadoras ya juegan al ajedrez hace décadas, ¿no? Y como no sé si saben, la historia es muy interesante, la historia de las computadoras jugando al ajedrez, porque siempre jugaban, digamos, pero siempre jugaban mucho peor que los humanos y sobre todo que los ajedrecistas profesionales, ¿no? Es decir, se sabe que Bobby Fischer jugó contra varias computadoras y les ganó con facilidad, ¿no? O con cierta facilidad. A pesar de que jugaban bien las computadoras, no podían jugar contra Bobby Fischer en el momento que era campeón del mundo. Bobby Fischer salió campeón en el 72, así que, ¿no? Estoy hablando un poco de esa época. Pero después, en un momento, IBM hizo una computadora que se llamaba Deep Blue, si mal no me acuerdo, que se enfrentó en 2 matches con el campeón del mundo, que era Garry Kasparov, en 1996 y 1997, creo que fue. Tendría que fijarme bien esto. Y bueno, en el primer match ganó Garry Kasparov, pero en el segundo ya ganó Deep Blue, ¿no? Que fue la primera vez que una computadora le ganó al mejor del mundo, ¿no? Al campeón del mundo. Hay que decir que Garry Kasparov denunció que hubo jugadas un poco raras, ¿no? Es decir, en un momento la única jugada para que la computadora ganara el partido era que moviera un peón, que era una jugada un poco rara, y la computadora movió ese peón, y Garry Kasparov dijo, me parece que acá hay alguien que es un gran maestro trabajando con la computadora. Bueno, era toda una cuestión medio secreta, no lo dejaban, la computadora no estaba ahí adelante de todo, sino que entraban los técnicos de IBM a un cuarto y salían con la jugada de la computadora, ¿no? Entonces es como que Garry Kasparov siempre denunció que hubo una mano medio rara en ese match de 97. Pero bueno, más allá de lo que ocurrió en ese match de 1997, a partir de ahí las computadoras se hicieron más poderosas que los humanos y actualmente están lo que se llama en inglés los chess engines, ¿no? Los motores de internet serían, que tienen lo que sería un hilo, un ranking de 3.500, 3.800, una cosa así, mientras que el campeón del mundo tiene 2.800, ¿no? Con lo cual cualquiera de estos programas de computadora, que uno se los puede bajar, y son programitas muy chiquitos, le pueden ganar al campeón mundial de ajedrez, digamos, pero por tremendas palizas, ¿no? De hecho, en los últimos años, en la última década, digamos, algunos de los partidos de ajedrez más interesantes fueron entre máquinas, ¿no? Entre un engine, porque hay varios tipos de motores, de estos motores de internet. Inclusive hay algo muy interesante, que es que Google creó uno de estos motores de ajedrez llamado AlphaZero, ¿no? AlphaZero, y la mayoría de estos motores fueron, digamos, programados, como se hacía al principio, dándoles estrategia, digamos, nociones de la estrategia de ajedrez, ¿no? Hay que, digamos, conquistar el centro, hay que, digamos, si uno cambia una pieza, tiene que ser por una pieza de igual valor, ¿no? Hay que proteger las piezas propias, bueno, todas las cuestiones de la estrategia racional del ajedrez.
Pero AlphaZero fue programado de una forma completamente diferente, y esto es súper fascinante. Se le dijo, le enseñaron las reglas de ajedrez a AlphaZero, y le dijeron: jugad millones de partidas, todas las partidas que puedas, y fíjate cuáles de las estrategias llevan mejor a hacerle jaque mate, a ganar al contrario, ¿no? Entonces lo que hizo AlphaZero fue jugar contra sí mismo millones y millones y millones de partidas, haciendo cualquier movimiento, es decir, las cosas más locas, y llegó a la conclusión de que en ciertas situaciones funcionan mejor ciertas estrategias, ¿no? Y siempre, es decir, yo decía que los campeones del mundo, los ajedrecistas profesionales, le ganaban a las computadoras en las décadas anteriores, estamos hablando de los 70 y los 80, porque las computadoras, es decir, jugaban de una manera muy predecible, es decir, no sacrificaban piezas, no hacían cosas raras, ¿no? Pero en la nueva generación de motores de internet hacen ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, de repente uno juega contra AlphaZero y AlphaZero empieza a tirar la dama, o sacrifica la dama, sacrifica una torre, sacrifica un alfil y te hace jaque mate, ¿no? Y juega como jugaba Mikhail Tal, ¿no? Es decir, uno como los viejos ajedrecistas soviéticos que jugaban de esa manera muy agresiva, ¿no? Entonces es como que la computadora, no sé si no solo aprendió a jugar al ajedrez, no solo sabe jugar al ajedrez, sino que es que aprendió sola, y aprendió, y ni siquiera sigue una manera de pensar, decir, aprendió las estrategias no se le dio un humano, sino que la propia computadora aprendió la estrategia, ¿no? O el propio programa, el propio engine aprendió las estrategias que conviene, y algunas de esas estrategias son súper salvajes, hacen cualquier cosa, ¿no? Y con una precisión increíble, ¿no? Así que esto ya venía pasando, y obviamente con Plutón lo que está ocurriendo es que con Plutón en Acuario este tipo de inteligencia artificial se parece que se va a multiplicar en todas las áreas, ¿no? Entonces ya tenemos toda esta cuestión de que hay, no sé, voces hechas con inteligencia artificial. Yo vi hace unos años, hace 2 o 3 años, en Netflix un documental de Andy Warhol que lo narraba el mismo Andy Warhol. Andy Warhol murió en 1987, pero bueno, tomaron sampleos de la voz de Andy Warhol, y un robot de inteligencia artificial recreó la voz de Andy Warhol, ¿no? Y esto es algo que ya se puede hacer, ya hay estafas donde te mandan un mensaje por WhatsApp con la voz de un familiar, y no es el familiar, es alguien que está pirateando la voz del familiar a través de usando inteligencia artificial. Le dicen: mamá, mandame dinero, tía, mandame dinero, que tengo un problema, y la tía cree que es el sobrino, le manda dinero, y no es el sobrino está en la casa, y es un vivo que le clonó la voz a través de la inteligencia artificial, ¿no? Y de vuelta, fíjense que estamos hablando de situaciones totalmente nuevas y totalmente, como usé la palabra antes, o la expresión antes, sui generis, es decir, no sabemos, si nunca había ocurrido esto, entonces no sabemos cómo reaccionar ante esto. Son situaciones únicas y totalmente singulares, ¿no? Otro concepto que, en este caso también Eugenio Caruti menciona con respecto de Acuario, es el concepto de caos, ¿no? Pero cuando hablamos de caos, yo hablé de esto en el video que hablaba de Acuario y el carnaval. Cuando hablamos de caos, estamos hablando de un caos primordial, que no es simplemente un desorden, porque el desorden tiene que ver con lo virginiano, ¿no? Es decir, justamente Virgo es el signo del orden, ¿no? Entonces, cuando Virgo se encuentra con el desorden, simplemente ordena el mundo, pone cada cosa en su lugar y optimiza. Es decir, sabemos que Virgo es el signo que tiene que ver con la optimización de los recursos. Entonces pone todo en su lugar y se acaba el desorden y se acaba el caos, ¿no? Pero con Acuario estamos hablando de un caos que es primordial, que va más allá de las estructuras virginianas o del orden virginiano y las estructuras capricornianas de tierra. Es un caos que tiene que ver con el caos del universo, ¿no? Y justamente ante el caos acuariano no se lo puede ordenar, porque trasciende el orden, ¿no? Es como yo decía en el video del carnaval, es como cuando se da el carnaval, es como que se suspenden las leyes que rigen normalmente en una sociedad. Entonces uno no puede ir a llamar a una policía y decir: la gente está actuando de una manera que está violando las leyes. No, hoy no hay leyes, es decir, pueden caminar por la calle, pueden tirar papel picado, pueden usar
máscaras, pueden hacer todo tipo de cosas, porque es el momento en el cual se suspenden las leyes, ¿no? O ciertas leyes, no todas las leyes. Y todos los carnavales eran así, y esto viene de los festivales romanos de la Saturnalia, ¿no? Y fíjense que Saturno es el regente de Acuario tradicional, ¿no? Así que justamente con Acuario sentimos que el mundo se nos desordena con Plutón en Acuario, vamos a sentir eso, ¿no? ¿Qué es lo que sintió la gente de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, la Revolución Francesa, la gente que vive en Francia, sobre todo la nobleza, los ricos y eso, de repente vieron que el mundo se le venía abajo y que todo lo que ellos habían conocido ya no existía más y que las posiciones que tenían ya no se podían mantener y que bueno, que por estar habían tenido siempre una posición de privilegio y ahora lo más probable era que les cortaran la cabeza por apoyar, por ser parte de la nobleza, ¿no? Porque vino una ola de sangre después de la Revolución Francesa, ¿no? Donde le cortaron la cabeza a todo el mundo. Y también hubo, es decir, en un momento, es decir, al estar, digamos, al caer el poder de la nobleza y el clero, ¿no? Se crea un estado de bastante anarquía, ¿no? O sea, hay ciertos grabados de la gente, yo decía, teniendo orgías en las iglesias después de la caída del rey o de la Revolución Francesa, la caída de la Bastilla, porque ya era como que, bueno, es un vale todo porque digamos, ya las leyes anteriores y los conceptos saturninos anteriores no rigen más, ¿no? Y justamente el orden tiene que ver con Saturno, es decir, fíjense lo que yo decía con respecto a la pandemia de coronavirus, ¿no? Es decir, al darse en la conjunción Saturno-Plutón en Capricornio y con Plutón en Capricornio nos ordenaron a todos, nos pusieron límites a todos, nos pusieron a todos en cuarentena, todos tuvimos que obedecer al gobierno, todos tuvimos que obedecer las mismas leyes, todo eso es muy capricorniano, ¿no? Ahora cuando llegamos a Acuario es como que el orden capricorniano o la estructura capricorniana se cae y empieza a ser una especie de vale todo, ¿no? Eugenio Caruti dice algo más que yo siempre lo menciono y lo voy a mencionar acá, que es que Acuario lo que hace es quitar los límites, quitar a Saturno, que nos impiden relacionarnos, básicamente eso. Entonces lo que hace es que podamos relacionarnos mejor, ¿no? Y esto es algo muy sabio, ¿no? Porque fíjense que Acuario tiene que ver también, al ser el signo del futuro y del progresismo, está ligado a todo lo que tiene que ver con la aceptación de la homosexualidad y la aceptación de todas las cosas raras y de las formas raras que hay de relacionarse. Pero cuando una persona tiene Urano, que esto tiene que ver con Urano, en la casa 7, por ejemplo, suele tener parejas poco convencionales, a veces son homosexuales, a veces andan en tríos, a veces andan con personas con mucha diferencia de edad o con extranjeros, ¿no? Pero bueno, esto lo que pide es que, digamos, lo que el cosmos está diciendo en Acuario es decir, bueno, basta, no puede haber... Hay cierto tipo de relaciones que necesitan expresarse y no puede haber restricciones para ese tipo de relaciones, ¿no? Y parte de lo que está ocurriendo en el Congreso en la Argentina, no quiero hablar porque estoy grabando esto a final de febrero de 2024 y no quiero hablar de la situación puntual porque la situación política va a cambiar y este video yo quiero que quede por muchos años, ¿no? Entonces no quiero hacer un video de actualidad. Pero lo que está ocurriendo en la Argentina, en la situación política de que el gobierno de Javier Milei tiene minoría en el Congreso y tiene que arreglar en el Congreso, tiene que ver con lo acuariano. Es decir, hasta ahora los astrólogos estuvieron hablando mucho de que venía un tiempo acuariano y que eso iba a favorecer la libertad de mercado y ciertas ideas de Milei, la desregulación, la descentralización, todo eso es cierto que es acuariano. Pero también es acuariano de decir... bueno, tenés minoría en el Congreso, vayan al Congreso y acuerden, porque no está, en los tiempos acuarianos no hay un sol, es decir, Leo es interesante porque corresponde al sol, ¿no? Que es el que más brilla y el que ordena todo a su alrededor, que se supone que es el presidente en un país si hablamos de astrología mundana, pero Acuario nos recuerda que el Sol es solo una estrella y que hay millones de otras estrellas que valen lo mismo que el Sol y que están conectadas en red y que están interactuando unos con otras. Entonces una estrella no se puede oponer o ordenar a todas las demás estrellas lo que tienen que hacer. Tiene que
es solo un jugador más, ¿no? Y esto es algo que parece que le está ocurriendo al gobierno y que Javier Milei con su luna en Leo no entiende, ¿no? Él quiere imponer la agenda, quiere imponer la agenda, quiere imponer la agenda, y el Congreso le está diciendo no nos vas a imponer la agenda, ¿no? O los gobernadores o la política en general, y Javier Milei se enoja y le acusa a la casta y acusa a la casta, ¿no? Pero yo no creo que esto tenga que ver con la casta, esto tiene que ver con es decir, la misma energía acuariana que lo puso de alguna manera Javier Milei como presidente, es la misma, es la energía que le está diciendo anda al Congreso y negociá y póngase de acuerdo todos, ¿no? Es decir, acá no se acabó el tiempo que las cosas viene uno e impone la agenda a todos los demás, ¿no? Y justamente no es casualidad que haya ganado Javier Milei con una minoría en el Congreso, tampoco es casualidad que haya ganado Kicillof en la provincia de Buenos Aires, porque fíjense que gobernar el país sin tener, si siempre que un presidente gobernó el país sin tener la provincia de Buenos Aires, desde que regresó la democracia le fue mal, le fue mal a Alfonsín en el 87, le fue mal a De la Rúa en el año 2000, cuando las dos veces, es decir, en el 87 Cafiero ganó la gobernación de Buenos Aires, en el 2000 Rucauf ganó la gobernación de Buenos Aires y el presidente era de la Unión Cívica Radical o de la Alianza en el caso de la Rúa, y a los dos le fue mal, ¿no? Entonces ahora tenemos un gobierno no peronista que es Milei con un gobernador peronista que es Kicillof. ¿Ocurrirá lo mismo que pasó antes? Bueno, quizás no, porque el peronismo ya no es el mismo de antes, el peronismo está también en un estado de liberación interna con respecto a qué vamos a hacer, y todo el mundo se está encontrando con que está en una situación nueva, ¿no? Y justamente esta atomización de que hay, es decir, atomización es otra palabra clave de Acuario, es decir, cada uno en los tiempos más, como decía, más capricorniano, como en el coronavirus, es decir, todo el mundo tiene que dejar de lado su individualidad y hacer caso, ¿no? al gran hermano que nos dice lo que tenemos que hacer. Pero en el caso de Acuario esa energía se revierte, entonces cada uno retoma su propia cualidad de seres únicos y lo que lo diferencia de los demás y se plantea esas diferencias, ¿no? Entonces vamos a ver mucha atomización, es decir, yo no creo que los analistas políticos están hablando de que en la Argentina se van a hacer dos grandes partidos, uno que se va a unir la Libertad Avanza con el PRO, con no sé qué, y van a crear un gran, digamos, partido de centro derecha y después va a haber otro gran partido de centro izquierda. Yo no creo que vaya a ser así, yo creo que la Libertad Avanza va a ser la Libertad Avanza, el PRO, los radicales, el partido de Carrió, el bloque de Pichetto, y todo van a estar cada uno defendiendo su propia posición, su propio kiosco. Y va a haber que arreglarse entre todos, es decir, no es, Acuario no es un tiempo de uniformidad, es todo lo contrario, es un tiempo en el cual todas las pequeñas diferencias individuales van a salir, ¿no? Y esto yo no sé si se va a seguir manteniendo el mismo concepto que conocemos ahora de naciones, o el mismo concepto que conocemos hasta ahora ¿no? de decir, el concepto de naciones como un concepto de un gran, digamos, justamente país o nación o institución que nos representa a todos, aunque todos seamos distintos, ¿no? Es decir, todos, ¿no? Quizás los argentinos, pensando en la Argentina, la gente que vive en el norte o en el noroeste no tiene nada que ver con la que vive en la Patagonia, con la que vive en Buenos Aires, o tiene poco que ver, pero somos todos argentinos, entonces esas diferencias pasan a ser, digamos, se dejan de lado. Bueno, quizás ahora las diferencias empiezan a manifestarse cada vez más y llega un momento donde digamos, bueno, a lo mejor no podemos vivir todos bajo la misma bandera o el concepto de nación, ¿no? No estoy hablando específicamente de la Argentina, estoy hablando en general, es decir, por lo menos quizás mantengamos la unidad nacional, pero sí las diferencias entre las diferentes regiones, y eso se van a hacer más, porque con Acuario siempre pasa esto, es decir, la uniformidad capricorniana se deja de lado, ¿no? Entonces empiezan a aparecer las diferencias y aquello que nos diferencia, pero las diferencias tienen que aparecer justamente para poder relacionarnos en forma real, es decir, si nos relacionamos de una manera, relacionarse en forma capricorniana es relacionarse de acuerdo a un orden que es un orden impuesto desde afuera, ¿no? Es una estructura impuesta desde afuera, es como el ejército. Cuando dos militares se saludan, no es lo mismo que dos amigos que se encuentran, es decir, están los dos haciendo un papel
de militares, ¿no? Y cada uno con un uniforme, cada uno con un rol y cada uno con una jerarquía, ¿no? Entonces no se pueden relacionar en forma honesta y personal. Está bien, los militares se ocupan de ir a la guerra y de matar gente, entonces quizás ese marco saturnino sea necesario porque ellos están en situaciones siempre de vida o muerte, entonces es posible que el orden saturnino. Recordemos que Marte, que es el planeta de la guerra, se exalta en Capricornio, entonces de alguna manera el orden saturnino mejora la capacidad de hacer la guerra de Marte, ¿no? Pero bueno, no tenemos por qué vivir como militares, ¿no? Podemos vivir como, digamos, poniendo en claro nuestra diferencia y nuestra capacidad de ser únicos, nuestra identidad, ¿no? con respecto de los demás. A ver, ¿qué va a traer entonces Plutón en Acuario? Bueno, va a traer situaciones únicas, va a traer situaciones que nunca habíamos enfrentado, situaciones sui generis, situaciones en las cuales no vamos a poder mirar para atrás, ¿no? para tener una referencia de cómo es esto, porque son situaciones nuevas, justamente. Acuario, recordemos que es el signo del futuro, no es el signo, no tiene nada que ver con el pasado. Van a ser situaciones que seguramente nos van a dar miedo, porque Acuario es un signo que no tiene nada que ver con lo lunar, es decir, la estructura lunar de protección que todos necesitamos para sentirnos seguros, de alguna manera se destruye al destruirse las estructuras capricornianas. Es decir, recordemos que Saturno, que es el planeta que rige Capricornio, es decir, Capricornio está opuesto a Cáncer, que Cáncer está regido por la Luna, y Saturno, de alguna manera, el planeta que rige, es decir, el Saturno de Capricornio, de alguna manera lo que tiene que hacer es crear una estructura para proteger a la Luna, ¿no? Y así debería funcionar Capricornio. Ese es el rol cósmico de Capricornio. Pero cuando viene Acuario dice, bueno, ya no es necesaria esta estructura. Esta estructura puede servir para proteger a la Luna, pero nos impide llegar a nuestro máximo potencial. Por eso es el progreso, ¿no? Y por eso el progreso es doloroso. Por eso la gente, cuando se inventa el automóvil, se quedan sin trabajo todos los que cuidaban caballos. Y por eso, no sé, cuando se crea Internet, se quedan sin trabajo, o la música por Internet, desaparecen las disquerías y los videoclubes, ¿no? Bueno, todo para que haya progreso siempre tiene que haber una herida en lo lunar, siempre es doloroso el progreso, ¿no? Desde ese punto de vista, pero a Acuario no le importa, así que van a ser tiempos donde van a quedar atrás un montón de cosas, es decir, va a haber un precio emocional que pagar por este progreso acuariano, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Esto. Por ahora explotó todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que no explotó demasiado, ya digo. Estuve en ChatGPT, le pregunté por en qué años estuvo Plutón en Cáncer, y me decía que Plutón había estado en Cáncer, me dijo los años correctos, después me dijo que había entrado de vuelta en el año 2020, que es una burrada, porque en el año 2020 estaba Plutón en Capricornio, así que no, es decir, todavía creo que le falta bastante a la inteligencia artificial para terminar de ser la amenaza que todos creemos que es, ¿no? Pero, bueno, es decir, por un lado va a ser una amenaza y por otro lado va a ser una bendición, ¿no? Depende de qué lado esté uno, si uno es del lado del usuario o del lado del que se queda sin trabajo porque la inteligencia artificial le sacó el trabajo. Así que bueno, esto es un poco lo que podemos esperar de los tiempos acuarianos y de Plutón en Acuario. Es difícil hacer un pronóstico porque, ya digo, es decir, las situaciones van a ser totalmente nuevas, no vamos a tener referencia de lo que está pasando. Sabemos que en ciertas áreas como la tecnología y las estructuras políticas va a haber seguramente cambios, pero no sabemos por dónde van a venir, porque justamente no sabemos que aparezca cambios inesperados, está en la naturaleza de Acuario. Y cuando uno está esperando un cambio y el cambio que viene es el cambio esperable, no es un cambio acuariano, es un cambio de otra manera, ¿no? En el I Ching, ¿no? Hay un hexagrama que es el 49, que es la revolución, ¿no? Y la revolución, es decir, la explicación del hexagrama ese tiene que ver con que justamente hay una cierta evolución en la vida de los hombres, entonces, o en la vida de los seres humanos, donde ciertas cosas se sabe que van a ir evolucionando hacia otros aspectos, pero es una evolución esperable.
Pero sin embargo hay ciertos momentos donde la evolución no es suficiente, el cambio tiene que venir por una revolución, ¿no? Que es el momento donde se corta todo y se rompe todo y se derrumba el viejo orden y empieza todo de vuelta, ¿no? Y se empieza un nuevo orden, ¿no? Y eso hay que hacerlo un poco a la fuerza, ¿no? Y así que Acuario tiene más que ver con las revoluciones inesperadas que ocurren de un momento, que irrumpen de un momento a otro, que con la evolución, digamos, que va pasito a pasito, ¿no? Y como siempre nos va a traer el caos, nos va a traer esta especie de ausencia de reglas virginianas, es decir, no va a ser una situación que uno diga, bueno, si nos ponemos, ¿no? Si nos concentramos, si nos ponemos las pilas, vamos a poder ordenar esta situación, porque el Acuario es un desorden que no se puede ordenar, es el desorden primordial del cosmos, ¿no? Y bueno, habrá que ver qué nos trae, ¿no? Hay que tener la mente abierta y hay que ser realistas, sabiendo que bueno, nos ha tocado vivir muchos momentos y ahora nos toca vivir un momento acuariano, y el momento acuariano tiene ciertas particularidades y tenemos que aceptarlo como es, ¿no? Así que bueno, amigos, creo que esto es todo lo que puedo decir por ahora acerca del Plutón en Acuario. Y si se me ocurre algo más, voy a hacer un video más acerca de conclusiones y omisiones acerca del Plutón en los signos. Así que bueno, nos vemos después. Como siempre les pido, les agradezco haber llegado hasta acá conmigo, por haberme acompañado. Les pido que si les gustó me pongan un like o un me gusta, que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita. Recuerden que también tengo un podcast en Spotify, aunque está un poco atrasado con respecto de... Voy subiendo un episodio por día, pero viene un poco atrasado con respecto al canal de YouTube. El canal de YouTube siempre está más adelantado. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por acompañarme.